Javier Milei anunció también dentro de este decreto de necesidad de urgencia que ya está publicado en el boletín oficial una serie de medidas que tienden a desregular el mercado laboral. El objetivo es que haya más trabajo, pero habrá repercusiones respecto de esto, sí. Juanma. Bueno, Dani, se le cayó lo más importante, que es la información. No pasa nada, pero lo tenemos aquí a la placa, no se preocupe. Y además las medidas de favorecer la cantidad de empleo también es reducir el costo laboral que tiene el empleador. ¿Cuántas veces hemos escuchado cuando vamos a hacer alguna entrevista que el entrevistado nos dice: tengo un empleado y no puedo tener más porque son muchos los costos? Bueno, si bien un DNU no puede hablar sobre las cargas tributarias, sí hace referencia a lo que son, por ejemplo, los costos que tienen los empleadores para despedir a cada uno de sus trabajadores. Sí, vamos a hablar muchas de las medidas en referencia a esto. Por ejemplo, como tenemos aquí en la placa, la reducción de multas en caso de despido. Esta aquí primerita arriba a la izquierda. ¿En qué hace referencia esto? Para dar un ejemplo, Dani. Si un empleador quiere despedir a su trabajador y estaba mal inscripto, es decir, este empleado estaba... Si había una irregularidad en cuanto a la situación laboral de esa persona, claro, le van a reducir la multa. No va a pagar multa, directamente. Hoy, si un empleado en negro es despedido y esto se comprueba, es decir, que estaba en negro, ese empleador tiene que pagar una multa que muchas veces es superior incluso a la indemnización que después le tiene que pagar. Eso va a dejar de estar, por ejemplo. Si pasa por el Congreso. Exactamente. Por eso decimos que son medidas que van a favorecer o reducir el costo que tienen los empleadores, ¿sí? Ampliación a 8 meses los periodos de prueba. Recordemos que hasta el momento eran 3. Que se podía llegar a ampliar a 9. ¿Por qué decimos esto? Si bien el periodo de prueba era simplemente de 3 meses, tenía 2 postergaciones. Es decir, podía llegar a irse a 9 meses lo que era el periodo de prueba de un trabajador. Hoy simplemente son 8, no tiene una postergación y es decir que después de esos 8 meses o te contratan en blanco o no te contratan. Debería ser así si es que funciona todo y no hay trabajo no registrado en negro como puede ser ahora, ¿no? Este punto es polémico también, ¿eh? Sí. El cálculo modifica el cálculo de las indemnizaciones. Exactamente. Para abajo para el trabajador. Claro, para abajo para el trabajador y como decimos, es reducción de los costos en los empleadores. ¿Por qué decimos que si ahora te despiden la indemnización va a ser menos que la de antes? Porque, por ejemplo, en el costo de esa indemnización que se calcula un sueldo por cada año que estabas trabajando, antes se tenían en cuenta lo que podían ser bonos, lo que podían ser ticket canasta e incluso... Todos esos ítems que figuran en la mayoría de los bonos aquí de los bonos de sueldo de la mayoría de los convenios, porque en realidad es así, eso no se va a calcular. E incluso el aguinaldo. Avanza esto. Exactamente. ¿Cuál es la otra variante que tiene esta indemnización? Lo que tenemos allí abajo. El Fondo Laboral de Desempleo. Aquí, por convenio colectivo de trabajo, empleado y empleador deberán llegar a un acuerdo de decir, ¿vamos a utilizar la indemnización o vamos a utilizar el Fondo Laboral de Desempleo? ¿Qué es esto? Hay algo parecido que ya se utiliza en la UOCRA. Esto lo decimos para todos aquellos empleados que estén bajo lo que es la órbita de la UOCRA, es decir, aquellos trabajadores que están en la construcción ya lo conocen. Bueno, aquí el empleador, además de depositarle el sueldo a cada uno de sus empleados, va a tener que hacer un aporte de hasta un 8% en otra cuenta por cada salario. Y al momento, si es que es despedido, bueno, el empleador allí tendrá toda esa cuenta a su disposición para ir teniendo remuneraciones, llamémoslas, mes a mes hasta que se termine ese fondo. Esto es, además del sueldo, un 8% en una cuenta especial. Bueno, y aquí empezamos con otro punto bastante, vamos a decirlo, llamativo y que va a traer mucha tela para cortar si es que se avanzan en denuncias y que tenga que resolverlo la justicia. Limitación del derecho a huelga. Exactamente. ¿Qué pasa? Y esto va en consonancia con que las empresas deberán prestar el 75% de servicio en el caso que haya medida de fuerza en servicios esenciales y un 50% de ese servicio en claro, hay algunas actividades que se van a que se consideran de importancia trascendental. Nosotros, exactamente, por ejemplo, el periodismo es importancia trascendental según mi ley, y entonces si los trabajadores hacen paro, el 50% de la planta de trabajadores va a tener que prestar ese servicio. Por eso es una limitación del derecho a huelga. ¿Quiénes están en este 75%? Por ejemplo, hospitales. Los docentes. Los docentes. Entonces habrá que ver en esos ámbitos, cuando realicen paros,
¿quién controla que haya un 75% de ese servicio? Volvamos a lo que es esta limitación del derecho a huelga. Y aquí le da más oportunidades al empleador de poder realizar despidos con justa causa. Y volvemos a decirlo, le da mayor posibilidades al empleador a despedir y que encima ese despido sea menos costoso que antes. ¿Qué pasa acá? Bueno, dice que se van a poder hacer huelgas, pero va a ser muy delgada la línea en cuanto a tu derecho a hacer huelga no limite mi derecho, por ejemplo, a ir a trabajar si es que yo no quiero hacer la huelga. Un ejemplo que dan es si prohíben el ingreso a una planta de trabajo, por ejemplo. Los famosos bloqueos, que han causado inconvenientes a muchas en el caso, por actividades. Ejemplo, hace poco, inclusive, tuvieron que cerrar una planta productora de lácteos a raíz de esto. Tal cual. Bueno, en ese caso, todos aquellos empleados que estén impidiendo que se trabaje a los que quieren hacerlo, van a poder ser echados con justa causa y por eso, lo reiteramos otra vez más, es una reforma laboral que favorece siempre al empleador. Está bueno en casa para pensar todo esto. No es que nosotros le estamos diciendo qué está bien y qué está mal, son simples lecturas que empezamos a hacer porque obviamente que hay mucha información y bueno, dentro de eso también podemos no coincidir, pero bueno, hay toda una nueva reglamentación en la Argentina que tenemos que conocer. Después usted verá si le parece bien, si le parece mal. Esto es una aclaración que viene bien, me parece, porque en general son muchos temas, ¿no? Claro, para hacer una lectura entre líneas, ¿por qué Milei decía que va a favorecer el empleo? Porque va a ser más fácil despedirte, entonces quizás haya este recambio que muchas veces las consultoras cuando les hacemos notas dicen hay mucho recambio de trabajo. Bueno, va a ser más fácil tomar y despedir. Por eso quizás es lo que dice Milei, va a ser más fácil conseguir trabajo. Si no entendieron alguna de esta explicación que dijimos, lo dicen los especialistas. Buenísimo. Miserables. Creo que en términos generales sí, son favorables. En este aspecto, concretamente, la ampliación del periodo de prueba, el tema del régimen indemnizatorio, no llegan a conculcar otro tipo de derechos que podrían llegar a realmente afectar derechos adquiridos de los trabajadores. ¿El empleado va a cobrar menos que antes? ¿Cómo es el nuevo régimen de indemnizaciones? Ya la ley de contrato de trabajo establecía un tope de remuneraciones. Lo que pasa es que había un fallo de la Corte, Bisotti, que en realidad lo que había hecho es ratificar la validez del tope indemnizatorio. Entonces la tendencia es, bueno, a respetar y a acotar el tema de los topes indemnizatorios, en definitiva con la idea, bueno, de no encarecer el tema de los costos laborales para los empleadores. El fondo de desempleo, bueno, lo que implica es que en definitiva el empleador tiene a su cargo, cada mes que paga una remuneración, adicionar un plus que va a una cuenta concreta del trabajador y se va armando un fondo y cuando se termina la relación laboral se ha armado una suma de dinero, al trabajador se le entrega la libreta de fondo de desempleo y tiene los saldos acreditados en su cuenta. El derecho de huelga es una cosa que la entidad gremial encare una medida de protesta y otra cosa es bloquear las salidas de las fábricas, por ejemplo, que eso ya es una cuestión más compulsiva y a veces hasta extorsiva contra los intereses del empleador. Entonces aspectos como este es el que se pretende regular. Y que alquilar no sea una odisea. Fue parte de lo que dijo Javier Milei también ayer en la explicación y lo cierto es que se deroga con estas medidas la ley de alquileres. Antonella Farías. Bien, Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahora vamos a intentar entender qué va a pasar con los contratos que se celebren desde este jueves en adelante, porque queda sin vigencia la ley de alquileres que teníamos hasta el momento. Vamos a repasar algunos de los puntos más importantes en esta placa. Bueno, ¿cómo van a quedar los contratos? Uno de los puntos principales es el plazo de contrato, que ahora queda en libertad de las partes en acordarlo, pero si esto no sucediera, sería de 2 años. Otro de los puntos importantes es la actualización del contrato, que en este caso, por ejemplo, se venía trayendo como referencia el ICL, el índice de contratos de locación, o también el índice de casa propia, que de hecho este es el que teníamos hasta la actualidad. Desde el 18 de octubre hasta el momento los contratos que se celebraron contaban con el índice de casa propia como referencia. Bueno, ahora las partes van a poder acordar cuál va a ser esta referencia y en caso de que no existiera una, mejor dicho,
que en el tiempo este índice dejara de publicarse, puede tenerse como referencia uno similar que publique el INDEC. Otro de los puntos importantes, que este también fue tema de debate en reiteradas oportunidades, es el de los contratos que van a poder ser en pesos, en dólares o en otra moneda. También si esto lo desearan. Y esto es importante también aclarar que, por ejemplo, el inquilino, si ya pautó su contrato y el contrato contempla un pago en dólares, no va a poder negociar a la hora del pago si lo puede hacer en otra moneda. Si él acordó que, por ejemplo, el pago mensual es de $100, tiene que abonar $100. Eso es lo que establece ahora. En cuanto a la fianza, la garantía y la periodicidad del pago, esto también queda en libertad de las partes para acordarlo. También en cuanto a rescindir el contrato, esto es muy importante porque esto va a poder ser en cualquier momento. Y siempre y cuando... Eso siempre hubo, digamos, las leyes siempre tendieron a proteger al inquilino para que uno de un día para el otro no le diga el mes que viene te tenés que ir y se quede en la calle, ¿no? Porque no es fácil, pero bueno. Totalmente. Es uno de los puntos que ha fijado. Ahora, a partir de esto, es que en cualquier momento se va a poder rescindir el contrato, pero siempre y cuando, por ejemplo, yo inquilina quiero rescindir el contrato, bueno, voy a tener que abonar como una multa el 10% del saldo del canon locativo futuro. Me dirás, ¿qué es esto? Por ejemplo, si a mí me quedan 6 meses por delante para vivir en esta propiedad y me quiero ir, bueno, lo que voy a tener que hacer es fijarme que si yo pago un alquiler de 100.000 pesos mensuales y me quedan 6 meses, voy a tener que hacer la sumatoria de esos meses que da un 600.000 pesos y el 10% de eso va a ser mi multa, es decir, 60.000 pesos. Bien. Así lo entendemos un poco mejor. Y por último, aunque este no es el último punto, sino que tiene muchos puntos por delante, pero estos son los de más trascendencia, es que no se deben inscribir los contratos en la AFIP. A partir de la ley del 2020, esto era obligatorio inscribir el contrato en la AFIP. Bueno, ahora deja de tener vigencia también este punto. Salimos a consultar al Colegio de Corredores Inmobiliarios, por supuesto, qué va a pasar de acá en adelante y qué implica estos cambios. Lo escuchamos al presidente. Tenemos una posibilidad de libre contratación entre las partes. Los puntos que eran álgidos con la ley anterior, como por ejemplo el tema del plazo y el tema de las indexaciones, eso ahora quedó librado a ambas partes. Estimamos que con esta medida van a volver propiedades al mercado locativo, mejorar la oferta, apuntalar un poquito mejor la demanda, que actualmente es muy baja, y bueno, con el consecuente beneficio final en el acomodamiento, digamos, de los valores de locación. Las consultas más importantes son, por ejemplo, cómo quedan los contratos que ya están celebrados con las leyes anteriores. Bueno, eso sigue la vigencia de los contratos hasta su finalización. Salvo que, por ejemplo, entre las partes acordaran rescindirlos y generar una nueva contratación. Pero las leyes no son retroactivas, entonces todo lo que está dentro del marco regulatorio de las leyes anteriores sigue tal cual. Bueno, vale, viene muy bien esa información, esa aclaración. ¿Y las inmobiliarias estaban un poco desorientados hoy, Anto? ¿Con qué te encontraste? Nos encontramos con las inmobiliarias desbordadas. Ese es el término, porque salimos a consultar cuál era el panorama también frente en el día después de los anuncios y nos decían, estamos básicamente haciendo docencia con propietarios, con inquilinos, porque surgen todas estas dudas, ¿no? Que Rosta mencionaba algunas de las más consultadas, pero ellos están ante la expectativa, con una buena expectativa de acá a futuro, porque dicen que muchos más propietarios quieren volcarse a justamente alquilar sus viviendas, así que lo ven con buenos ojos. Veremos qué pasa de acá en adelante. Escuchemos aquellas consultas más realizadas en el día de hoy. Hoy hemos recibido muchísimas consultas a las cuales hemos tenido que acudir a enviarle a todos nuestros clientes vía correo electrónico un comunicado donde esperamos las pautas que seguramente elaborará el Colegio de Corredores Inmobiliarios. ¿Hay alguna pregunta que se repita entre propietarios o inquilinos? ¿Qué hacemos ahora?
Bueno, ¿qué hacemos ahora? Ya prácticamente tenemos las respuestas. Este decreto se basa básicamente en la libre contratación. Creo que esto es una opinión personal, en pos y en beneficio de esta profesión, donde la verdad que hemos tenido bastantes trabas en los últimos 5 años, primero la pandemia y luego la nueva ley de alquileres, y esta libre contratación es como que brinda mayores posibilidades, tanto para el inquilino como para el propietario. Desde esta mañana temprano las consultas son abrumadoras porque están tanto los propietarios como los inquilinos que están a punto de firmar un contrato nuevo, están con la expectativa de qué va a suceder con estos nuevos anuncios. La consulta reiterada fundamentalmente es que qué va a pasar, los plazos de la nueva contratación y cómo van a ser los ajustes. Nosotros pensamos que sí, que va a mejorar el mercado porque va a dejarlo fluctuar libremente a oferta y demanda, y que al no haber tantas expectativas de lo que va a suceder y en este contexto inflacionario que hemos tenido todo este tiempo, la gente va a estar, no sé si con mucho o poco, pero con algo seguro. Bueno, y el presidente Javier Milei hizo declaraciones en una radio de Buenos Aires esta mañana y habló justamente sobre la derogación de esta ley. ¿Y por qué yo me tengo que estar metiendo como Estado en la relación entre privados? Los privados buscarán la moneda en la cual se sienten más cómodos. Claro. Y verá las condiciones bajo las cuales pactar entre ellos. Porque la intromisión del Estado, digamos, ¿qué generó? Que haya menos oferta disponible y que los precios sean más caros. Por lo tanto, digamos, la intervención del Estado no funcionó. Por eso yo fui muy claro en la definición de mercado. ¿Qué es mercado? Mercado es un proceso de cooperación social donde los individuos intercambian voluntariamente derecho de propiedad. Entonces, vos pactás la moneda que quieras. Es decir, porque también si hay alguien que siente que el mecanismo por el cual el desacople el riesgo de moneda lo puede dejar en una situación de insolvencia, bueno, entonces pactará con quien le haga las condiciones en pesos. Claro. Porque también es cierto que, digamos, entonces del otro lado tendrán que evaluar si pactan en pesos o no hacen la operación. Claro. Entonces, me parece que hay que mirar todo el mercado y cuando vos decidís una moneda, bueno, es el compromiso que vos estás tomando.